Hola, bienvenidos. Soy Gabriel de las Casas y esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Profesor Gustavo Yepes, bienvenido. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos nuestros oyentes y ahora televidentes. Bueno, cada vez que estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, siempre decimos que lo que no se mide no se logra y es muy bueno tener una medición, pero qué bueno también poder tener una percepción y un reconocimiento de lo que piensa la gente sobre la sostenibilidad y sobre todo algo muy importante, sobre la reputación de las compañías, precisamente cuando estamos hablando de las 100 empresas más responsables ESG en Colombia para este 2025, profesor, para el 2025 anterior. Así es, Gabriel. Estamos viendo un tema que es muy, muy importante para las empresas, tan importante y tan valioso como más que sus propios activos. Entonces es muy importante que las empresas cada vez comiencen a tener en cuenta qué es lo que perciben los otros de sí mismos para poder comenzar a gestionarlos y para poder tener una empresa que sea mucho más confiable y le permita cumplir sus objetivos estratégicos a través de las buenas relaciones con los diferentes grupos de interés. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el sector privado por fuera de los medios, hablábamos que un poco la reputación de una compañía es ese punto medio en que lo que pensamos o decimos nosotros y lo que piensa y dice la gente de nosotros y cómo se van encontrando estas dos realidades. Sí, Gabriel, hay tres elementos clave que hay que tener en cuenta. Lo primero es lo que dice la empresa y la experiencia que tienen con ellos y, por supuesto, lo que dicen los demás. Eso lleva a las personas a tener percepciones y luego, por supuesto, a generar cierta validez, cierta validación y a generar cierta emoción por parte de la compañía y eso se conoce como la reputación. Bueno, pues hoy con un panel de lujo vamos a hablar de estos temas. Catalina Londoño es directora de Merco para Colombia. Catalina, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriel. Muchas gracias por invitarnos. Buenos días a toda la audiencia. Aquí muy contentos de participar en esta mesa de lujo. Bueno, pues para empezar y para los que no saben, ¿qué hace Merco en Colombia? ¿Qué estudios hace Merco y qué le entrega a las compañías? Gabriel, nosotros somos una empresa que monitorea la reputación, monitorea, en este caso, la responsabilidad en ESG de las empresas en el país. Estamos en más de 20 países y esta metodología nos permite entender ese reconocimiento que tienen las empresas en responsabilidad ESG. Bueno, pues cuando estamos hablando de ESG, estamos hablando de lo ambiental, de lo social y de la gobernanza. Por eso es importante que esté con nosotros José Vargas Caicedo, es economista con posgrado en administración de empresa, docente, consultor experto en gobierno corporativo, reputación corporativa y gobernanza y profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia. Profe, ¿cómo estamos? Muy bien, Gabriel, muchas gracias por esta gratísima invitación. Muy honrado de estar aquí con este panel de lujo, como tú lo dijiste, Catalina. Bueno, y vamos a seguir desmenuzando en programas siguientes este gran estudio de Merco, pero para empezar por algo y que reúne muy bien, quería tener precisamente cómo se ve la reputación dentro de las bebidas espirituosas en Colombia. Ana María Arbeláez es gerente de sostenibilidad y sociedad de Diageo. Ana María, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muy buenos días, súper bien, feliz de estar acá invitada el día de hoy. Bueno, pues además que nos gustan los resultados que tiene Diageo, porque si bien las tres primeras empresas que están en el segmento de bebidas están en una Bavaria, después vienen las bebidas gaseosas, que como son Postobón y el sistema Coca-Cola, después está Diageo, seguido después por la fábrica de licores de Antioquia, así que tenemos buenas historias que contar el día de hoy. ¿Por dónde arrancamos, profe? Bueno, Gabriel, creo que es importante que entendamos eso que usted estaba hablando del ESG o ESG para que todos podamos entender un poco y por qué Catalina no nos cuentas por qué evalúan eso y qué es lo que evalúan en una compañía. Bueno, hay que entender que, como hablábamos ahorita que José está aquí, la reputación es el reconocimiento que hacen de nosotros los diferentes stakeholders. Dentro de la reputación, todos construyen la reputación, los resultados económicos, comerciales, los temas de talento y los temas de sostenibilidad. Y eso hace que nosotros en Merco hagamos una medición independiente de los temas de responsabilidad en medio ambiente, en el ámbito interno clientes y sociedad, porque no solamente es la sociedad, y en el gobierno corporativo, en la ética y el gobierno corporativo. ¿Para qué hacemos eso? Porque es un valor intangible que tienen las empresas. Una empresa no puede ser reputada si no es responsable. Y la responsabilidad debe traer beneficios para la empresa. Entonces, esa es la razón por la que hoy está cobrando mucha más relevancia.
Yo estoy en los temas de sostenibilidad desde hace mucho tiempo, desde mis otras vidas, pero yo digo que hoy día, después de la pandemia, hemos visto un avance en los temas de sostenibilidad, en los temas de la responsabilidad de las empresas. Hey, Catalina, ¿por qué es tan importante la responsabilidad y por qué un estudio de reputación es importante para una compañía? ¿Cómo va eso frente a lo que se plantea frente a los accionistas y frente a las juntas de lo que tengo que vender y el resultado económico que tengo que tener ese año? Pues es muy, muy importante porque tú compras una marca de un celular por la reputación y el respaldo que tiene. Si yo hoy te ofrezco una marca, la que tienes y las comerciales, y yo te ofrezco marca celular Catalina, tú piensas que de repente Pero te no es. conozco y yo te compro la marca Catalina, eso sale bien. Entonces, por lo menos tiene estudio esa marca. Sí, pero la reputación nos ayuda con el respaldo de la empresa en todos los frentes. Y la responsabilidad hace parte de ese respaldo, porque tú no puedes ser una empresa reputada si no eres responsable con tus clientes internos, con tu gente, si no eres responsable con tus proveedores, si no cuidas el medio ambiente, porque entonces no vamos a ser sostenibles. Y yo sí, mira, soy una creyente 100% el tema de la sostenibilidad, y la sostenibilidad comienza en casa. Bueno, pero ahí muy importante y qué bueno que esté con nosotros el profesor José Vargas. Profe, pero muchas veces hacemos las cosas y eso de andarlas contando, andarlas restregando, es complicado. Pero si no las contamos, entonces va en contra de la reputación y va en contra del negocio. ¿Cuál es ese punto medio que tienen que hacer? Uno, estamos hablando de empresas responsables y ya vamos a hablar un poco de ellas, de este ranking. Pero ¿cuál es ese límite entre lo que cuento yo, en lo que debe saber la gente, para que además cuando esté con mi producto en la mano, diga, este producto es responsable, se preocupa por el medio ambiente, se preocupa por lo social, se preocupa por la gobernanza? Exactamente, tiene que ser una mirada integral, como lo estás mencionando, Gabriel. Y ¿Te puedes pegar bien al micrófono? en la recuperación de la reputación corporativa cuando una empresa ha estado en una situación de crisis, por ejemplo, que entre otras cosas una manera de medir la reputación y de ver cómo una organización ha respondido adecuadamente a su inquietud sobre reputación es precisamente la forma como ha manejado sus propias crisis. Eh, Toda empresa, toda organización, pública y privada, pasa por crisis en la vida. Y lo que hacen las compañías es un esfuerzo muy grande desde su primer día para tener un reconocimiento de todos los grupos de interés. Miremos cuáles son los grupos de interés, los fundamentales. Arranquemos por los accionistas, los que fundan la compañía. Después sus directivos, la junta directiva. El CEO, el Chief Executive Officer, el presidente de la compañía o gerente en una pyme. Digamos, todos los empleados de la compañía de todos los niveles jerárquicos. También todos los proveedores de la empresa, los contratistas, los clientes, desde luego, y los entes de control del Estado y de los municipios, según el nivel. Todos y los acreedores. Todos estos son los grupos de interés. Okay. Cuando hay una mirada integral por parte de la organización de cómo satisfacer a todos los grupos de interés, en el sentido de que se cumplan sus legítimas expectativas cuando contrata con la empresa, estamos consolidando la reputación. Bien, hay algo muy importante que además hemos encontrado aquí en nuestro programa sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y es la responsabilidad de las compañías, que no solamente es en la cadena de suministro, la cadena de valor hasta que llega el producto, sino lo que pasa después con el producto. Eso ha sido muy importante y ha sido un gran desarrollo. Bueno, Ana María Arbeláez, gerente de sostenibilidad y sociedad de Diageo. Cuando revisamos el ranking de Merco en el sectorial de empresas 2025 y nos vamos a bebida, nos encontramos que se han mantenido en los últimos años las 4 primeras. La primera es Bavaria, la segunda es Postobón, el sistema Coca-Cola es tercero, Coca-Cola FEMSA, y el cuarto es Diageo. Bebidas espirituosas, whiskies, tequilas, en fin, mucho más.
¿Cómo se vive la sostenibilidad desde las bebidas alcohólicas? ¿Cómo miran ustedes y cómo mantener algo reputado cuando también es algo que es muy fácil de atacar por momentos? Ujú. Mira, en Diageo vemos la sostenibilidad como un 360. Por supuesto, a nivel global hay unos objetivos muy específicos medioambientales, pero en países como Colombia, nosotros estamos en 180 países aproximadamente. En países como Colombia, creemos definitivamente que debemos agregar valor e impactar a la sociedad en la que nosotros, digamos, como que operamos como tal. Entonces, a nosotros como Diageo no nos interesa vender más, sino nos interesa vender bien, ¿sí? Que la gente no tome más, sino que la gente tome bien, que la gente tome de forma responsable, que pueda tomar decisiones responsables frente al consumo del alcohol. Entonces, con base en eso, tenemos dos grandes programas muy dirigidos a la sociedad. El primero es el tema de educación para que seamos capaces de tomar decisiones responsables frente al consumo del alcohol. Dentro de eso hay uno muy, muy importante que es la prevención de consumo de alcohol en menores de edad. Desde ningún punto de vista nos interesa que un menor de edad pruebe una gota de alcohol Ok. de nuestras marcas ni de ninguna. Y para esto tenemos, por ejemplo, un programa súper bonito que en realidad es propiedad de Collingwood Learning, que es una empresa inglesa muy experta en educar a través de la cultura. Y es una obra de teatro. En Latinoamérica se llama En Serio, en el resto del mundo se llama Smashed. Y esta obra de teatro es muy interesante y muy didáctica y en 40 minutos les enseña a los jóvenes entre los 14 y 17 años de edad a través obviamente de esta experiencia teatral, todas las consecuencias negativas de consumir alcohol siendo menores de edad. Y por otro lado, los adultos que deciden consumir, pues lo que hacemos es que constantemente los estamos educando para que consuman de forma moderada. Sí llegan los mensajes, cuando uno está de rumba como que el mensaje no le va a llegar, por supuesto Ujú. no es en el sitio de la rumba, pero ¿cómo sienten ustedes que de verdad sí le pega esto y qué tan responsables estamos siendo frente a las Mm. bebidas alcohólicas? Hoy en día hay también muchas tendencias desde el consumidor. Una es a autocuidarte, ¿no? Entonces las personas y los jóvenes sobre todo están teniendo mucho más conciencia acerca de lo que ingieren y lo que hacen en su día a día. Ok. Entonces eso nos abre una oportunidad muy bonita para hablar del autocuidado y no solamente de cuidarme a mí misma, sino cuidar a mi grupo con las personas que estoy. Entonces, claro, el momento de la rumba, posiblemente yo no voy a llegar en el momento de la rumba a decir, hey, modérate, hay ciertos mensajes que en ese momento yo quiero pasarla bueno, pero sí puedo llegar con ciertas acciones muy específicas como capacitando a los bartenders, por ejemplo, que hacemos eso muchísimo, para que ellos nos ayuden a cuidar al consumidor. Ok. Entonces, decirles, mira, si ves una persona que está consumiendo muchísimo, más despacio, porque al final del día ellos quieren vender más, por supuesto, pero al final del día no les interesa tampoco tener un problema reputacional en su lugar por algunos problemas que puedan presentarse por exceso de consumo de alcohol. Y les enseñas también a darles agua, hidrátenlos, ¿sí? Un vaso con agua o véndeles agua si se trata de ventas. Recomiéndales comer. O sea, hay otras formas de llegar en el momento de la verdad que, como dices tú, no es llegar con un discurso al consumidor, pero sí tenemos otras formas para que ese consumo sea un poco más moderado. Sí, el regaño del papá cuando uno está en la rumba ya no funciona. Ese es en otro momento. Eso es después de la rumba o antes. Bueno, profe, sigamos aterrizando. Yo tengo una preguntita. Yo tengo una preguntita porque tocar un tema muy interesante que yo tiene que ver con que ya sabemos, los datos son claros, que se ha reducido de una manera significativa el consumo de alcohol entre jóvenes y adolescentes. Y los jóvenes, los adultos jóvenes también lo han reducido. ¿Cómo piensa manejar desde Diageo este tipo de situaciones? Porque la mayoría de compañías están comenzando a ver caídas sus ventas. Ujú. Diageo global, porque sobre todo esta tendencia es más global. Si uno mira Colombia, la data en Colombia no es tan específica diciendo, venga, es que los colombianos estamos consumiendo menos alcohol, no. Pero a tu pregunta, Diageo Global, dentro de todo su pipeline de innovación, o sea, todos los proyectos que tiene de innovación, definitivamente tiene eso en cuenta. No solamente para tener de pronto bebidas alcohólicas, bebidas con 0 grados de alcohol, pero que tengan toda la parte divertida y bonita que tienen nuestras marcas. Entonces, digamos que a nivel global sí se tiene en cuenta para temas de innovación como tal. En la industria cervecera, la cerveza cero la venden con la Eh, misma alegría que se vende la cerveza con alcohol. y en eso, yo qué pena, estoy que me hablo. No, pero bienvenida siempre. Hay lo que tú me preguntabas ahorita que por qué era tan importante y que yo les decía que yo veía un cambio en los temas de sostenibilidad desde el 2020 para acá. Ese cambio tiene que ver en que ya el tema de responsabilidad ESG no es una moda, es una realidad y las empresas, como está contando Ana de Diallo, lo hacen desde su propia realidad.
Ellos son una empresa que comercializa bebidas alcohólicas, pero desde su propia realidad, cómo están contribuyendo a los temas de la sostenibilidad y cuál es ese valor y ese foco. Entonces aquí es bien importante lo que ellos están contando, porque es desde la realidad de bebidas alcohólicas, cómo aportan, cómo son sostenibles, cómo hacen toda una cultura y una pedagogía de ser responsables, hay que cuidar la cerveza cero, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad desde el negocio en el que estemos. Entonces ahí hay que tener en cuenta que la responsabilidad tiene que ser coherente con el valor y el propósito de la empresa. Bueno, yo voy a coger el ranking y voy a hablar de las 10 empresas más reputadas en estos 15 años de Merco. La empresa más importante para el 2025 es Bancolombia. Número 2, Alpina. Número 3, Crepes y Waffles. Número 4, Sura. Número 5 es Bavaria. Número 6, Grupos Argos. El número 7 es la organización Corona. El número 8 es Alquería. Número 9, Procafecol, es Juan Valdés. Y número 10, Da Vivienda. Más abajo vienen Postobón, Argos, Colombina, Natura, Ramo, Éxito, Nutresa, Arturo Calle, Nestlé, EAFID, La Javeriana, Metro de Medellín, Colsubsidio, Federación Nacional de Cafeteros, EPM. Ahí llegué hasta las 25. Pero, profesor José Vargas, llegamos a Bancolombia. Bancolombia ha tenido, quizás en el último año o en los últimos 2 años, unos grandes problemas de reputación que además han sido técnicos, precisamente con el avance técnico y de la gente. Hoy nos estamos enfrentando además a las redes sociales. Lo que antes era un issue que podía tener una compañía, se volvió hoy en una gran tormenta. Todas las compañías de relaciones públicas, todo el mundo vive en crisis todos los días porque pasó alguien que detonó algo en las redes sociales. Bancolombia ha tenido muy grandes problemas técnicos, ha tenido problemas técnicos con la gente en momentos de quincena. Ha sabido afrontarlos y sigue siendo la número 1 y ha conservado este ranking durante varios años. ¿Qué hacen bien ellos? ¿Qué puedo decir yo? Ponen la cara desde el presidente hasta abajo cada vez que tienen un problema y dicen en qué están trabajando. El reconocimiento, la acción y la promesa de cumplimiento. ¿Usted cómo lo ve en eso? Así es, Gabriel. Ha habido transparencia por parte de la institución. No ocultan las dificultades que han tenido. En eso hay una honestidad con todos sus grupos de interés. Eso parte del liderazgo ético que ha habido siempre en Bancolombia. Les hablo de un Carlos Raúl Yepes, por ejemplo, a quien conozco desde hace mucho tiempo, que vendió una cultura organizacional de respeto por todos los grupos de interés. Y era muy claro ver cómo se impregnó esa cultura de respeto. Lo de Carlos Raúl va mucho más allá que un CEO, sino que es como una filosofía de compañía y de vida. Exactamente. Que va a todos los momentos de la compañía. Exactamente. Y eso ha perdurado en el tiempo. Entonces, repito, es una cultura organizacional muy, muy comprometida con el respeto por todos los stakeholders. Así de claro. Pero ¿hasta cuándo le van a perdonar las fallas? Porque precisamente creo en la cultura, creo es eso. ¿Cuál es ese límite? Es muy difícil de venirlo a decir o de ponerlo, pero llega un momento de paciencia que ya también se rompe la paciencia. Claro. Y la reputación no es solamente lo que tiene que hacer, sino por supuesto el producto per se. La experiencia con el usuario. Y es muy importante. Hoy vivimos más experiencias que comprar productos necesariamente. Eso es así, eso es así. Claro, es una incógnita saber cuál va a ser en el corto y mediano plazo los efectos, pero la apuesta de la organización es a estos clientes no los vamos a perder. Yo les tengo un ejemplo puntual al respecto porque desde que comenzó Merco, recuerdo al señor San Segundo contando en el Club del Nogal sobre una empresa muy reconocida y que siempre estaba en el primer lugar, no importaba lo que pasaba, los primeros 3 o 4 años de Merco, si no estoy mal, muy, muy lejos de la siguiente. Sin embargo, que esta compañía es Ecopetrol, sin embargo, en esta misma semana salió una noticia que la vi por Caracol que tenía que ver con que el fondo noruego vendió las acciones de Ecopetrol por supuestas violaciones a derechos humanos. Entonces, esta compañía desde hace algunos años comenzó a perder su posición tan destacada y en este momento llega hasta esas posiciones en donde, debido a sus propias acciones,
comienza a tener ese tipo de circunstancias tan difíciles de asumir como está pasando en este Pero momento. es que mire, profesor, y no nos vamos a meter en eso, pero es que Ecopetrol también perdió ese carácter corporativo precisamente por las decisiones del gobierno y repito, no nos vamos a meter en eso, pero cuando a la luz pública sale que no necesariamente las personas más idóneas son las que están en la junta de Ecopetrol, pues eso se traslada de que en manos de quién está la plática de mis acciones y como decíamos también, cuando se mide y cuando usted ve cómo va ese gran ahorro que sacaron hace, ¿cuánto fue? 20 años los colombianos de debajo del colchón y los invirtieron en acciones de Ecopetrol, se va disminuyendo. Ahí no hay pérdida. Diferente al caso de Bancolombia, que su plata está y les dicen, la plata está ahí. E incluso salió Carlos Raúl Yepes a decir, y vamos a responder en casos en donde que por culpa nuestra tengan una multa adicional o todo, se van a examinar. Pero uno ve la acción de Ecopetrol y ve cómo sigue bajando. Entonces, ahí no hay mayor Muy bien, excepción. entonces yo creo que aquí es importante que Catalina pues, nos cuente un poco, porque que creo que es significativo y que nuestra audiencia entienda la importancia que tiene esta reputación que se ve claramente en este ejemplo. Pues la reputación es una cuenta de ahorros y así la tenemos que mirar. Es como una cuenta de ahorros. Y si yo le meto a esa cuentica de ahorros, el día que tenga una crisis, pues esa cuenta de ahorros, si tengo mucha platica ahí, pues me va a respaldar. Pero si yo no le meto, sino que le saco, tengo la crisis, sale plata. Tengo la siguiente crisis, sale plata. Y pues al final eso se acaba. Y así funciona la pregunta que tú le hacías ahorita al profe José, y es ¿cuánto dura? ¿Cuánto has ahorrado? Y eso funciona para las empresas y para las personas, porque la reputación nosotros también la cuidamos. ¿Cuánto nos perdonan cometer errores y cuánto aportamos? Y eso mismo pasa con las empresas. No, es que creo que tenemos que tener algo muy claro que también se descubrió en mercadeo y se viene hablando de la marca personal ya desde hace algunos años. Y esa marca personal de lo que somos, mire, funciona de la misma manera con la reputación en nuestro trabajo, en la vida personal, en lo social. Vamos a hacer una pausa aquí en Caracol Sostenible y cuando vengamos, pues quiero hablar del caso de Diageo, porque por supuesto deben tener una gran presión en el grupo de mercadeo y ventas y de consumo de la compañía frente a la responsabilidad, frente a la sostenibilidad y cómo se balancea eso dentro de una compañía que es una de las más reputadas como Diageo. Estamos en Caracol Sostenible, es nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia, aquí en Caracol Radio. Este es Caracol Sostenible, nuestra alianza en Caracol Radio con la Universidad de Externado de Colombia. Hablamos de sostenibilidad en Caracol Radio. Hoy estamos con Catalina Londoño, directora de Merco, con José Vargas Caicedo, economista y gran profesor especialista en asuntos públicos, gobierno corporativo y reputación corporativa, y Ana María Arbeláez, que es gerente de sostenibilidad y sociedad de Diageo. Dejamos un interrogante, Ana María. La presión que tienen, por supuesto, sobre el consumo, el de mercadeo y ventas está generando momentos de consumo, promociones de consumo, nuevos productos, como ahora que vi que tienen un whisky que tiene también unas notas de piña y se va a la coctelería. La innovación que va mucho más allá y que lo hemos hablado, hoy no le venden a uno productos, hoy se trata de vender experiencias y es ahí a donde hemos ido. Por eso, en épocas de crisis, el turismo sigue siendo un renglón que no baja o no se afecta tanto en los países, porque la gente dice, si tengo que gastar en algo, pues puedo ahorrar en unas cosas, pero quiero vivir experiencias en lo que me queda. ¿Cómo funciona esa balanza que debe tener una compañía más en bebidas espirituosas? Bueno, buenísima pregunta. Mira, con mercadeo y ventas que efectivamente quieren vender, nunca peleamos nuestra área con ellos, sino que al revés, trabajamos juntos, trabajamos de la mano. Además, en una compañía como Diageo usted gana, entonces ¿para qué pelea? Pues, una compañía responsable, por supuesto, no. Primero la sostenibilidad y la sociedad. No, y tú lo has dicho, porque Diageo en su ADN realmente tiene el tema de reputación y hacer negocios de la forma correcta muy en el corazón de lo que hace. Entonces, pues por un lado, nosotros desde ningún punto de vista queremos que la gente consuma más, ¿sí? O que consuma en una ocasión, consuma muchísimo, o que en una semana consuma en muchísimas ocasiones. Como les decía al principio, queremos es que la gente aprenda a tomar de una mejor manera. ¿Y cómo trabajamos de la mano? O sea, un consumidor educado le da valor a la marca. Completamente. Porque además, ahí sí, el problema de reputación, donde de pronto un consumidor no educado que se excede en el consumo de alcohol, tiene un problema, sale, coge su carro, estrella a alguien
y de pronto tenía una botella de alguna de nuestras marcas en el carro. ¿Cuál es el problema? No nos interesa. Eso nos va a quitar ventas y reputación sin lugar a dudas. ¿Qué hacemos muchísimo con el equipo comercial? Trabajamos de la mano con ellos, queremos ser y somos, y nos están viendo como un habilitador de negocio. Entonces, por ejemplo, las negociaciones que tenemos con los bares, ¿sí? Normalmente son negociaciones de tipo comercial. Óyame, ¿cuánto vamos a vender este mes? ¿Cuánto? Pero con nuestra área de sostenibilidad podemos tener conversaciones de corazón a corazón. Entonces, lo que hacemos es, venga, usted tiene, por ejemplo, bares como Alquímico, que es el mejor bar de Latinoamérica. Ellos tienen una agenda de sostenibilidad hermosa en donde apoyan diferentes comunidades, por ejemplo, una comunidad de Montes de María. Entonces, las conversaciones que tenemos con nuestros clientes son, ¿cuál es su agenda de sostenibilidad? Yo le cuento mi agenda de sostenibilidad y yo cómo le puedo agregar valor a la suya, ¿sí? Entonces, ya de la mano de Alquímico, por poner el ejemplo, vamos y estamos agregándole más valor a la comunidad que ellos están apoyando. Y al final del día, eso se debe traducir en un mejor negocio también para Diageo. Entonces, es cómo lo hacemos de la forma correcta, sin excesos, con moderación, pero sobre todo dejando un buen impacto en la sociedad. Oye, profe, qué importante esto que nos dice Ana María, porque es que cuando una compañía tiene expuesta su marca en una mesa, en todos los bares, en los conciertos de los eventos, es una gran responsabilidad. Pero quería ir con usted, profe, ¿cuáles son los errores más grandes que cometen las marcas? ¿Cuál, profe? Con el profesor emérito del externado, usted todavía le falta para ser emérito. Yo soy ordinario. Gran profesor de externado, Ordinario. José Vargas. Pero, profe, ¿cuáles son los principales errores que se pueden cometer y que van en contra de la reputación antes de volver con el estudio de Merco con Catalina? Primero, caer en la trampa del greenwashing, De acuerdo. que ese es el lavado de imagen, buscando compensar a grupos de interés afectados de otra manera. Eso ya la comunidad no se lo traga. Ya se ha aprendido mucho sobre eso. Ok. Ahí hay un riesgo reputacional muy alto. Lo otro es no bajar la guardia con la calidad de los productos o de los servicios. Es decir, el portafolio tiene que estar en su máximo. La imagen pública de los mismos accionistas o socios y la imagen pública de los directivos es fundamental. Y para que tengan buena imagen pública, insisto, todo tiene que ser con un liderazgo ético, como le dije al inicio. Otra manera de reforzar la reputación es demostrar con el tiempo que hay el cumplimiento de unos indicadores financieros, pero no es solo tener muy buenas utilidades para dar confianza, no, es ser responsables y respetuosos y transparentes en el momento de presentar los resultados financieros y operacionales a los grupos de interés que les corresponde tener esa información. Es decir, respeto por ese derecho. Hay algo aquí, profesor, que nosotros desde que venimos haciendo el programa, ¿ya en qué programa vamos, profesor? ¿Usted qué dice? 145. 145 programas llevamos cada semana. Pues nos hemos dado cuenta cómo las empresas en Colombia, al sentir nuestro y en lo que tenemos, nos hemos encontrado que va mucho más allá de la obligación o la regulación que tenemos. Y creo que eso ha sido importante en Colombia, antes de que venga una regulación o una obligación, el estar preparadas. ¿Qué siente usted de lo que pasa en Colombia? Bueno, sin duda que los entes de control y la regulación que tú mencionas, Gabriel, ha servido muchísimo, sobre todo en las empresas del sector financiero. Los banqueros y los directivos del sector financiero históricamente se venían quejando muchísimo de cómo la superintendencia financiera los ha venido apretando en todos los sentidos. Pero eso ha sido muy bueno porque transparencia de lo que estábamos hablando. Finalmente les ha servido para incluso para ser mucho más eficientes operativamente y no solo para darle más confianza al público. Entonces hay que mirar la actuación de los entes de control con un espíritu positivo, constructivo, y es que enseña a revisar comportamientos y hacer las cosas buscando ante todo un factor que es clave en la reputación y es la confianza. Vivimos una crisis de confianza hoy en día. Eso para nadie es un secreto. El gran reto de toda organización, incluso de las organizaciones que quedaron de primeros en el ranking de Merco, tienen el reto de
seguir dando confianza a todos sus grupos de interés. Bueno, El profe, tema es confianza. antes de que siga usted, ahora sí con el profesor Gustavo Yepes, voy a leer algunos, el ranking sectorial de empresas. Por ejemplo, en cajas de compensación, la número 1 es Colsubsidio, segundo Compensar, tercero Confama y cuarto Cafam. En cementeras, Cementos Argos y Cemex. En comercio electrónico y distribución, Mercado Libre, Amazon y Rappi. En confección y marroquinería está Arturo Calle, está Toto, Mario Hernández, Adidas, Cueros Vélez. ACV Yeso, Natura Cosméticos, el Grupo Familia, Colgate Palmolive, cuarto Unilever Andina, quinto Bell Corp, después está Procter & Gamble, L'Oreal y Kimberly Clark. En auditoría y consultoría Accenture, de Deloitte, McKinsey y Ernst Young es el cuarto lugar. En automotriz, industria automotriz, Renault Sofasa, Toyota, Mazda y el grupo BMW. En agroindustrial, el grupo Manuelita, el segundo es Grupo Bios, el tercero es el Río Paula Castilla, cuarto en Cauca, el grupo Aliar, sexto Soya, Ingenio Providencia. Aseguradoras, primero Sura, segunda Seguros Bolívar, tercero Allianz Colombia. Alimentos, Alpina, Alquería, Colombina, Ramo, Nutresa, Nestlé, Colanta, Bimbo, PepsiCo. Y bueno, ahí tenemos pues varios de los rankings que nos presenta Merco. Bueno, Gabriel, frente a lo que dijo el profesor José Vargas y lo que menciona sobre este listado, quiero hacer un momento de la pregunta difícil para Catalina. Porque de alguna manera hemos visto que son grandes compañías, importantes, reconocidas y sobre todo enormes, pero muchos también tienden a criticar este tipo de rankings y este tipo de evaluaciones porque creen que son más o menos un encubrimiento de lo que hacen o que dependen mucho de publicidad. Muchos advierten que a pesar de compañías que han cometido tremendos errores y a veces, digamos, han sido descarados con los daños que han generado, pues siguen quedando en este tipo de rankings. ¿Cómo ves tú esa posición que tienen los críticos acerca de estos rankings? Yo creo que cualquier investigación de mercado tiene sus sesgos. Y entre más robusta sea la investigación de mercados, esta nos ayuda a que disminuya esos sesgos. Yo soy una fiel creyente de los monitores de Merco. La empresa no paga para aparecer, no paga para ser medida. La empresa no se postula. Yo no me autopostulo. A mí me eligen en el reconocimiento. Hubo un público informado que son los directivos de las compañías. Es un perfil, es el C-level de las organizaciones grandes de este país que están metidos en los temas empresariales y nunca pueden votar por sí mismos. Entonces ahí es un punto de partida, Gustavo, que empieza a reducir los sesgos. Por un lado. Por el otro lado tenemos para este caso 27 fuentes de información. Entonces, en unas te va a ir mejor, en otras no te va a ir, en unos grupos de interés vas a estar muy bien, en otros te van a pasar factura dependiendo de los errores que has cometido, porque por ejemplo, hablamos ahorita de las 2 empresas o las 3 que hemos hablado, cometen errores en 1 o en 2 o en 3 variables, pero este informe o estas mediciones tienen muchas variables que hacen que tú hagas un equilibrio en el reconocimiento de tu propia realidad y tus propios propósitos. Entonces yo te digo que uno tiene que defender las métricas porque son las que nos van a dar el foco dentro de las organizaciones, cómo lo hacemos, a dónde lo hacemos, en dónde nos enfocamos, qué queremos y defender las mediciones robustas. Catalina, dentro de un universo empresarial tan grande como el que hay en Colombia, estar de 100 en un ranking de reputación, ¿eso es bueno, es malo, eso es para darnos azotes o no? Esto es maravilloso, porque ¿sabes cuántas empresas eligen como las más responsables? A ver. Alrededor de 700, 800 empresas. Okay. Entonces y yo te digo que hace unos años, antes del 2020, elegían 300. Cuando nosotros preguntábamos cuáles eran las empresas más responsables en E, cuáles las más responsables en S, cuáles las más responsables en G, pues estábamos eligiendo alrededor de 300. Hoy ya vamos cerca de 800, 700 y tanto. Entonces, estar entre las 100 es estar entre las 100 y 800. Pero mire, aquí hay una buena pregunta que también voy con Ana María y con el profesor José Vargas. Porque es que para poder estar allí, para llevar la reputación, no solamente es hacerlo, sino también tengo que contarlo. Cuidado con el greenwashing. Pero sí tengo que contarlo. Ey, la gallina cacarea cuando pone el huevo. Hay que hacerlo. Claro, no puede volverse
una cosa que supere en la comunicación de verdad lo que está haciendo frente a la reputación. ¿Cuál es ese punto de comunicación que tienen en Diallo, por ejemplo? Mira, nosotros sí tratamos de contar lo que hacemos y a mí me gusta verlo como también como inspirar al resto Ok. de las organizaciones o inclusive a una persona natural. Buscamos, por un lado, inspirar. Por otro lado, a través de las comunicaciones podemos llegarle a gente que puede ser beneficiaria de nuestros programas. Entonces, si yo estoy hablando del programa de becas que manejamos, que se llama Learning for Life, y cuento que graduamos ahorita en los últimos 6 meses aproximadamente 800 mujeres o 900 mujeres de 1.600, qué lindo contarlo, pero de pronto una mujer que necesita esa beca para poder tener acceso a un empleo se entera a través de eso. Entonces, es un tema de inspiración, es un tema de alcance, es un tema de poderles llegar a nuestro target, a nuestro público objetivo para que ellos sepan los programas con los que contamos y que puedan acceder a ellos de una mejor manera. Hay un punto ahí muy importante que y lo vimos dentro del periodismo, constantemente estamos invitados a vivir en campo, en situación, el esfuerzo de reputación que están haciendo las compañías y creo que dejar que se descubra y poder hablar, que uno pueda hablar con quienes recibieron las becas, diferente a que solamente lo estén contando, es mucho más ganador, profe. Exactamente. Mostrar los resultados tangibles con los protagonistas. Bien. Ahí eso es contundente en la percepción de las comunidades. Profesor Gustavo Yepes, aterrizando todos estos conceptos en la sostenibilidad, ¿en dónde estamos? ¿Qué se nos queda por fuera cuando tenemos que hablar de unos cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible que ya tenemos a la vuelta de la esquina, el 2030? Y estamos hablando hoy de reputación. Pues Gabriel, creo que es importante porque de alguna manera presiona e invita a las empresas a cumplir con esos criterios que a veces no están dispuestas a hacer porque no tienen cierto incentivo para hacerlo. Entonces, en este momento lo que podemos ver es que la sostenibilidad está en un momento importante, no solo porque no es que yo lo haga porque es lo correcto, sino lo hago es porque además de que es lo correcto, me ayuda a que mi empresa pueda tener una mejor reputación o incluso tener algunas ventajas como acceder a mercados de alto poder adquisitivo, reducir costos, conseguir la preferencia por parte del consumidor. De alguna manera, quien puede manejar de una manera adecuada la sostenibilidad va a poder ver retribuido eso en el aumento de sus ingresos o la reducción de sus egresos y por supuesto en la reducción de los riesgos, lo que hace que una empresa sea mucho más rentable y sea mucho más confiable para el futuro. Entonces, el aterrizar, el juntar esos dos conceptos, de alguna manera puede hacer que las compañías comiencen a transformarse y en consecuencia la sociedad también. El problema que tenemos ahora, bueno, no es un problema en realidad, es que esto se está volviendo obligatorio y ya la mayoría de organizaciones tienen que reportar sus desempeños no financieros, lo que hace que pierda un poco esa ventaja competitiva que podría tener la sostenibilidad y se está convirtiendo pues, en un mínimo que usted tiene que cumplir. Y eso significa que las compañías deben buscar cada vez más mecanismos de innovación y transformaciones internas para lograr poder resaltar sobre las otras. Catalina, cuando yo a veces yo decía que la reputación puede estar entre lo que yo creo, lo que yo comunico y lo que la gente piensa de mí. Pero a veces uno dice, pero lo vengo haciendo bien, lo creo que lo estamos comunicando bien, estamos utilizando, pero no nos funciona. En reputación se empiezan a ver afectadas las ventas de producto. Ahí es en donde tiene que entrar Merco o este informe de Merco me ayuda a encontrar qué debilidades tengo sobre el producto o sobre la gobernanza o sobre mi relación con el medio ambiente. Así es, te da el foco, te permite tener foco porque es que detrás del escritorio de Gabriel todo funciona. El papel aguanta todo, pero ¿me lo están entendiendo mis grupos de interés? ¿Estoy llegando con el mensaje correcto? ¿Estoy logrando la evangelización? ¿Estoy haciendo rentable a los temas de reputación o los temas de responsabilidad? Y ahí, con eso, tiene uno foco para saber en dónde no me están entendiendo los temas de gobierno corporativo. ¿Quién no me los está valorando? Los periodistas. Entonces, venga, yo hago un ejercicio de gobierno corporativo con los periodistas para que conozcan lo que yo estoy haciendo. Es una estrategia que me ayuda a fortalecer algo que vea en coherencia con la compañía. ¿Qué tan tercos somos los colombianos que somos de naturaleza muchos tercos en entender y en de verdad decir, me están contando eso, pero no, es que lo que yo pienso es así y yo no creo que sea por ahí que me están mirando? Yo creo que estamos apenas aprendiendo a manejar las métricas en muchas áreas. Bien. En mercadeo llevábamos décadas, yo vengo de mercadeo, décadas manejando métricas. El área comercial
toda la vida ha manejado métricas, entrar a medir métricas en reputación y en sostenibilidad apenas está empezando. No, pues es que además aquí tenemos compañías de consumo masivo en donde las métricas la miden todos los días. Es como una panadería. ¿Saben Sí. cuánto pan vendieron ese día y cuánto es al final del día? Bueno. Y ahí cuadran caja. Entonces es complicado lo de la métrica de la reputación. Sí, y ahorita lo estamos aprendiendo. Ya reputación ya es juiciosa con las métricas, sostenibilidad y, por ejemplo, las áreas de talento están empezando con estas métricas más allá de las que normalmente manejábamos, más allá de las que normalmente manejábamos. Eso es un reto. Porque es que además es una métrica que el movimiento no se ve inmediatamente. No se ve. O Esto sea, es de largo plazo. construcción y es de largo plazo. Ujú. Sí, profe, sobre el tema. Ve que el largo plazo dentro de lo que estamos haciendo, en especial en el caso de Colombia, está contribuyendo para aterrizar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, Gabriel, creo que lo primero lo que mencionas acerca de la terquedad y demás, yo creo que tiene que ver más con que los empresarios no saben que no saben. Y eso genera, digamos, una... Me gustó la frase. Yo creo que todos, profe. ¿Sí? No le dejemos solo a los empresarios. Estamos hablando en estos temas de sostenibilidad. A veces no sabemos que no sabemos. Me gustó muchísimo el concepto. Claro, entonces de alguna manera eso genera unas resistencias importantes porque tú llegas con la solución y le dices, oye, puedes hacer esto para mejorar lo que tienes que hacer. Y dicen, no, a mí no me moleste porque estoy ocupado en otro tipo de cosas. Y entonces eso ha generado, digamos, cierto rechazo en un número importante de compañías en nuestro país, pero estamos viendo con todas las tendencias que se han generado en los últimos años, la competencia internacional, cómo las compañías colombianas han comenzado a vincularse de una manera importante. Y yo creo que en Latinoamérica somos un país que se destaca en temas de sostenibilidad en algunos sectores en particular, pero creo que podemos estar, digamos, satisfechos en términos del compromiso de los empresarios. Todavía necesitamos aún más que esos resultados no se vean solamente del lado de la empresa, que sea más competitiva, más rentable, sino que también los impactos se reduzcan, los impactos negativos y los positivos comiencen a aumentar, de manera que no solamente tengamos empresas responsables, sino que también entornos que sean muy prósperos. Bueno, voy a poner una frase en mi oficina. No somos brutos, solamente no sabemos que no sabemos. Gustavo Yepes. Muy bien. Y voy a poner la fecha de hoy porque me gustó esa frase, Cata. Y Gabriel, mira que yo creo que depende de la persona. Yo creo que también depende mucho de la persona. Tengo un caso de la vida real y es una empresa, siempre presento los informes, me siento, para dónde van, cuál es el enfoque. A mí me gusta entender la empresa para poder guiar ese foco de los resultados. Y le pregunto a esta empresa, bueno, ¿cuál es su estrategia? Le pregunto al presidente de la empresa, ¿cuál es la estrategia de la compañía? No, queremos ser la empresa más sostenible en nuestro sector a corto plazo. Perfecto, arrancamos con la presentación de resultados y no lo reconocían ninguna audiencia, ni los periodistas, ni los analistas, ni el gobierno, nadie, ni sus propios empleados. Entonces, lo primero que se voltea es a la persona de comunicaciones. Tenemos que cambiar la comunicación. No nos están entendiendo, no nos están escuchando. ¿Cómo es esto posible? Y entonces le digo, espérate un momentico, miremos los datos reales, porque la medición integra los datos, los indicadores objetivos de la empresa, comparada con las demás empresas. No, es que a ti no te están reconociendo sostenible porque no lo eres. ¿Cómo? Es que mire la inversión suya en social, mire la inversión suya en medio ambiente, mira. En resumidas cuentas, la empresa cambia su estrategia, que era a corto plazo, la pasa a largo plazo y se apalanca en lo que sí era fuerte. Y no era un problema de comunicaciones, No era necesariamente. No siempre los de comunicaciones corporativas son los que llevan del bulto. Bueno, pues vamos llegando al final hoy de Caracol Sostenible. Profesor José Vargas Caicedo, no sé, una reflexión final sobre la reputación y sobre a dónde deben ir las compañías cuando piensen en sostenibilidad y en reputación. Fundamentalmente, hacer de la reputación corporativa un propósito estratégico, que forme parte de la estrategia. Que lo piensen así. De esa manera logran eficiencia operativa, rentabilidad, reconocimiento de todos los grupos de interés. Y es la generación de confianza, repito, a todos los stakeholders. La manera de poder consolidar una estrategia que incluya la reputación corporativa es primero que los mismos directivos se convenzan de que eso es importante
Y obviamente los accionistas, los socios tienen mucho que ver en eso. En ese sentido, que le apuesten a rendimientos de largo plazo como lo exige la sostenibilidad y no a objetivos de corto plazo. Y es que a veces llegan unas empresas que no saben en dónde ubicar la dirección de sostenibilidad, no saben en dónde la ponemos y eso lo dejamos en gestión humana, lo ponemos aquí. Exactamente. Ahí ya la compañía está perdida porque no tiene una claridad de la cabeza grande. Exactamente. Pues, profe, muchas gracias por acompañarnos. Ana María Arbeláez, gerente de sostenibilidad y sociedad de Diageo. Su reflexión final, Ana María, sobre reputación, sobre sostenibilidad desde una marca tan importante en bebidas espirituosas. Mira, yo creo que va mucho más allá de un ranking o de un KPI, ¿sí? Yo creo que es la oportunidad que tenemos nosotros como humanos y como empresas de dejar un impacto. Todos los días nosotros podemos decir qué impacto queremos dejar en el mundo, cuál es el que vamos a dejar y qué quiero que la gente después se acuerde, ¿no? Esta es una empresa que vendía alcohol o esta es una empresa que vendía alcohol pero que además generaba este impacto en el medio ambiente y la sociedad. Doctora Catalina Londoño. Cata, es que estábamos aquí sin decirle Catalina o Cata, pero aquí realmente cuando nos sentamos y eso se trata también, esa experiencia de la radio y los medios audiovisuales, de que seamos amigos y podamos compartir en eso. Cata, ese mensaje de reputación para darle a las compañías y una difícil, ¿y por dónde arranco? ¿Por dónde arrancar? ¿Qué debo hacer si no me reconocen? No tengo nada y entonces estoy perdido. Mejor dicho, no soy bruto, sino que no sé que no sé. Yo creo que las métricas son muy importantes porque nos dan foco, pero lo más importante es lograr esa coherencia entre la responsabilidad, la reputación y el propósito de la compañía y es volverse flexibles y adaptativos. Cada uno tiene su propia realidad y nosotros tenemos que contribuir con nuestra propia realidad. Okay. Bueno, profesor Gustavo Yepes, siempre cerramos con de lo absurdo a la reflexión este caracol sostenible. ¿Qué absurdos tenemos aquí? Bueno, Gabriel, pues les traigo una paradoja, un absurdo que se presenta frente a la sostenibilidad y por supuesto pues a la reputación. Y lo que encontramos es que la sostenibilidad sabemos que requiere un esfuerzo de transformación profunda, de planes a largo plazo, de inversiones importantes. Sin embargo, pues a la reputación básicamente la estamos midiendo con resultados en el día a día y en el corto plazo. Necesitamos verla con cualquier pequeña situación, como lo mencionabas hace un momento, que se presente, incluso un pequeño video que puede afectar directamente a la reputación de una compañía. Entonces, lo que encontramos aquí es que no es necesario solamente tener esos planes a largo plazo para el 2030, 2050, de cómo va a transformar, sino que tengo que estar preparado con respuestas inmediatas, con planes de contingencia, con una comunicación bastante efectiva para poderlo hacer. Y les tengo algunos datos para que puedan ver, digamos, la magnitud que tiene esta situación. A ver, señor. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía, se estima que para llegar a net cero, el mundo necesita más o menos invertir más o menos 4 billones de dólares al año hasta 2030. O sea que eso básicamente requiere cambios estructurales y de largo plazo para poderlo hacer. Pero mire lo que piensa la gente. Según el barómetro de confianza de Edelman para 2023, el 63% de los consumidores esperaban que las empresas actuaran de inmediato frente a problemas sociales y ambientales y todos sabemos que eso no es posible hacerlo. Hay un informe que se llama el RepTrak, que para 2024 reporta que más del 70% de las controversias ESG o de ambiental, social y de gobernanza afectan la reputación corporativa si se disparan por eventos mediáticos repentinos, no por evaluaciones técnicas de desempeño de largo plazo. Entonces, volvemos al mismo problema. Y hay un estudio de la revista de negocios de Harvard del 2022 que evidenció que las empresas con planes de transición climática a 2030 pueden perder hasta el 30% del valor reputacional en semanas si enfrentan una crisis laboral o ambiental que se llega a viralizar. Entonces, enfrentan un problema importante porque, por un lado, si ven ustedes, la sociedad necesita transformaciones fuertes y profundas, estructurales. Pero, por otro lado, lo que estamos viendo es que la sociedad también evalúa a las empresas con acciones concretas de corto plazo y en tiempo real. Y eso significa entonces que las empresas se están viendo enfrentadas a una situación o tengo que apostarle a largo plazo sin unos retornos muy cortos o tener que centrarme solamente en hacer publicidad o en imagen. Y eso nos lleva pues a dos riesgos importantes. Pues el primero, que tiene que ver con que la sostenibilidad se puede convertir en un lavado de cara nada más, algo simplemente de información. Y el segundo tiene que ver que eso puede hacer que se pierda la confianza de manera que no podamos entonces hacer esas transformaciones que necesitamos entre todos. Entonces ahora
pues los líderes de sostenibilidad tienen un reto importante. Es, por un lado, tienen que mantener la confianza en el corto plazo de todos los días, pero también tienen que asegurar esa transformación de su organización para el futuro. Bueno, pues profesor Gustavo Yepes, mil gracias por acompañarnos y a todos nuestros panelistas del día de hoy aquí en Caracol Sostenible. Nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio, ya lo saben, sábados 11 de la mañana. Caracol Radio es Caracol Sostenible. Entretenimiento sostenible aquí en Caracol Sostenible. Edison Molina, uno de los grandes escenarios de espectáculos, el Vive Claro, acaba de recibir un gran reconocimiento de sostenibilidad. ¿De qué se trata, Edison? Gabriel, buenos días, muchas gracias. Y sí, hablemos de Vive Claro porque Vive Claro Distrito Cultural acaba de lograr una importante distinción que es un hito para Colombia y para Sudamérica, y es el sello internacional de sostenibilidad Be Greenly. Después de un estudio muy técnico, logran llegar a este punto. Y entremos en contacto con Luz Angélica Rey, que es directora de sostenibilidad de Vive Claro Colombia. Luz Angélica, ¿es cierto? ¿Esto es un hito para ustedes? ¿Qué tan importante es esto para ustedes? Claro, es un hito y es un hecho sin precedentes. Simboliza y posiciona a Colombia en la conversación global sobre sostenibilidad en la industria del entretenimiento y demuestra la transformación del concepto de los venues de espectáculos en vivo con una perspectiva y una visión más armónica, consciente, sostenible. Luz Ángela, ¿qué están haciendo ustedes que les ha permitido lograr este reconocimiento internacional Be Greenly? Bueno, el sello internacional de Venue Sostenible en Vive Claro es el resultado de un trabajo integral. Estudios, diseños, acciones con gestión, monitoreo y control. En la biodiversidad, gestión de residuos, control de ruido, participación comunitaria, recurso hídrico, energético, empleo, economía local, educación, inclusión. Y lo más importante, los actores, la compañía, la visión de todo el grupo corporativo, los artistas, los patrocinadores, aliados, proveedores y el público asistente. Caracol oyentes de Caracol Sostenible, este reconocimiento de Vive Claro no solo lo logran porque hacen shows de excelente calidad, sino que además lo integran con la sostenibilidad y ambos van por el mismo camino. Gabriel, y de paso le cuento noticias del sistema Coca-Cola. Mire, en Colombia tenemos una riqueza hídrica muy importante, pero aún en zonas rurales, el 29% de estas poblaciones, según cifras del Estado, aún tienen problemas en el acceso al agua potable. Ese desafío, Gabriel, se hace evidente en zonas rurales como en las veredas del municipio de La Calera, en Cundinamarca, donde persisten brechas significativas de infraestructura, tratamiento y distribución, lo que afecta a la calidad del agua que llega a los hogares. Agua Viva, una iniciativa articulada entre el Fondo Agua Somos, las comunidades rurales de La Calera y el sistema Coca-Cola, con el objetivo de mejorar la calidad del agua que consumen estas familias. Beneficiará a 510 familias en las veredas de Santa Elena, Buenos Aires y Epifanía. Se trata de filtros que representan una solución eficaz diseñada para responder de manera sostenida en el tiempo las necesidades del territorio. Estos filtros comunitarios procesan entre 600 y 1000 litros por hora. No requieren energía, eliminan el 99% de las bacterias, lo que permite que los acueductos entreguen agua segura a las familias. Estos filtros domiciliarios, por su parte, producen entre 350 y 500 litros diarios de agua. Oyentes de Caracol Sostenible, les cuento que estos filtros requieren un mantenimiento muy básico. Eso es una ventaja porque las mismas comunidades pueden realizar los mantenimientos a muy bajo costo y con elementos que tienen en su zona.